Vamos a trabajar lo que es la derivación implícita. Veremos algunas aplicaciones respecto a esto. ¿Ya? Para esta sesión tenemos un logro. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante aplica la derivación implícita de una función real de 2 y 3 variables para así modelar el problema de las ciencias básicas. ¿Ya? Bien. Con respecto al contenido de la sesión, veremos lo que es la definición, el teorema y lo que son las aplicaciones. Antes de ello, comentarte que este método, porque en realidad es un método, me permite calcular derivadas parciales de una forma más sencilla, una forma más simplificada, ya que reduce bastante pues, el cálculo operativo. Y lo bueno de trabajar también con este método es que nosotros ya hemos estado trabajando parte de lo que es la función implícita, sino que en el caso anterior, lo que trabajamos la semana pasada, que fueron planos tangentes, esa función implícita, pues nosotros lo conocemos como superficie de nivel, ¿no? Entonces va a haber una similitud, ya, con respecto a lo que vamos a trabajar hoy día. Bien, bueno, vamos a comentar algunos conceptos anteriores, ya, de paso hacemos pues un pequeño repasito de lo que habíamos trabajado, ¿ya? Bueno, la clase anterior analizamos sobre lo que era planos tangentes y recta normal, ya que estamos trabajando pues con funciones de dos variables. Vamos a colocar por aquí una función que está en R2, AR, lo cual habíamos colocado nosotros pues no, puntos que estaban en este conjunto, colocamos un elemento que está en el conjunto de llegada, y lo que habíamos hecho nosotros era graficar esta superficie, pero muy referencial, ¿no? Ahí está. Y con esto pues habíamos generado lo que era un plano tangente a esta superficie, ¿no? Y los problemas eran un poquito complicados cuando no se conocía el punto de tangencia, cuando no se conocía este punto P sub 0. Y bueno, como sabemos por definición de todo plano, sabemos que existe una normal, ¿sí? Una normal que va hacia arriba, y esta normal pues se calcula como el vector gradiente de alguna superficie de nivel, ¿correcto? Y justo esta superficie de nivel nosotros lo hemos estado trabajando, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque esa superficie de nivel nosotros lo obtenemos de la ecuación, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener de dato la ecuación de la superficie y a través de esa ecuación, pues nosotros encontramos la función f, ¿no? Para ello tendríamos que hacer un pequeño despeje, despejamos esta función, la estamos por aquí, y todo lo que encontramos, pues, en el lado derecho, todo esto que estaría por aquí, tendría que ser para nosotros una función f mayúscula, ¿correcto? Y de esa función f mayúscula, pues, ¿no? Es justo lo que nosotros necesitamos para calcular el vector normal. Ahora, de ese vector normal, recuerda que es igual al vector gradiente de esta superficie de nivel, lo cual tendría que estar evaluado en el punto de tangencia, ¿no? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es justo hoy día vamos a trabajar con esta misma función, ¿ya? Además, una vez que hemos calculado nuestro vector normal y conocemos quién es nuestro punto de tangencia, ya podríamos determinar el plano tangente, ¿no? Y el plano tangente pues tenía una pequeña formulita, ¿no? Una expresión pues sencilla de recordar. Ya, aquí está, vamos a colocar. Nuestro plano tangente tiene como ecuación la primera derivada parcial, en este caso la derivada parcial respecto a x, en el punto de tangencia, multiplicado con x menos x sub 0, más la derivada parcial respecto de y, evaluada en ese punto de tangencia,
multiplicado pues con y menos y sub 0, y luego sumamos, ¿no? Con la derivada parcial respecto de z evaluado en ese punto de tangencia, multiplicado con z menos z sub 0. Y todo esto de aquí pues te daba igual a 0, ¿no? Esa vendría a ser la ecuación del plano tangente, ¿no? Asimismo, podemos también determinar la ecuación de la recta normal y en relación a ello, pues tú colocabas un punto general, un x, y, z, y esto era igual pues al punto de tangencia, a ese punto de paso, x0, y0, z0, más el parámetro t, multiplicado pues por el vector gradiente, ¿no? Evaluado en el punto de tangencia. ¿Ya está? Y eso pues era para cualquier parámetro que está en los reales. ¿Ok? Entonces, estas fueron las dos ecuaciones que habíamos planteado la clase anterior, que ahí eso es lo que tú tienes que recordar, ¿no? Y luego hicimos pues aplicaciones respecto a ello, ¿ya? Y bueno, la dificultad sobre todo pues dependía del punto de tangencia, ¿no? Si este punto ya se conocía, el problema prácticamente era directo, ¿no? Solamente tenemos que calcular el vector gradiente y tenemos que evaluarlo. En el caso que el punto de tangencia no nos indique, ya tendríamos que recurrir a propiedades adicionales como planos paralelos, planos perpendiculares, intersección de superficies, entre otros. ¿Ya? Muy bien, esto hemos trabajado a la clase anterior y hoy día justo vamos a trabajar con esta misma función f. Sino que ahora esa función f pues va a recibir otro nombre. Se le va a conocer como la función implícita. ¿Sí? Bien, entonces un pequeño recordatorio no vendría mal, ahí lo tenemos. Ahora definamos, pues, ¿no? Ya definamos esta función implícita para poder aplicar esta derivación, ¿ya? Nosotros ya hemos estado, pues, practicando con respecto a las derivadas parciales. Nosotros ya sabemos derivar parcialmente, pues, una función en relación a alguna variable, ¿ya? Sino que a veces trabajar esta derivación, pues, es un poquito operativa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es siempre que la función esté en relación a x e y, es decir, el z esté despejado en relación a x e y, ¿ya? Pero el detalle es que eso a veces no pasa, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar aquí pues algunos, vamos a colocar como una observación, ¿ya? Lo que yo quiero, por ejemplo, es expresar pues mi z en relación a x e y, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera? Es el caso ideal. ¿Por qué? Porque conociendo esto, tú puedes calcular tus derivadas parciales sin ningún problema, ¿no? Tú ya sabes derivar parcialmente, colocamos pues el 2x, y si derivamos pues esta función respecto a y, también se puede calcular de una forma directa, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿qué pasa si la ecuación, por ejemplo, que nos da es una ecuación un poco más elaborada? Por ejemplo, ¿no? Un z al cuadrado más dos veces z, ¿no? Más x al cuadrado más y cuadrado menos x por y igual a 0. Por ejemplo, podríamos tener esta ecuación. Ahora lo que yo quisiera es determinar lo que serían las derivadas parciales, pues no de z respecto a x, y asimismo calcular la derivada parcial de z respecto de y. Ya, no solamente el punto. Ya, en ese caso, pues, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es intentar despejar el z en función de x e y. Y aquí ya va a ser complicado porque este z aquí aparece como al cuadrado y dos veces el z. Entonces tendríamos que resolver esa cuadrática, ¿no? Efectivamente, ¿no? Podemos aplicar la derivación que nosotros ya conocemos. Entonces lo que hacemos aquí es derivar, pues no tanto la parte izquierda como la parte derecha. Aplicamos la derivada parcial respecto a x, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada parcial de toda esta expresión más x al cuadrado más y cuadrado menos 2xy, y esto sería la derivada parcial. Aquí colocamos la derivada parcial también respecto a x de 0, ¿sí?
Bueno, entonces como el z es la función, recuerda aquí que tenemos que aplicar pues nuestra regla de la cadena, ¿no? Tengo que derivar el z al cuadrado, lo cual me quedaría 2z, y debo derivar prácticamente la base, ¿no? Así que quedaría derivada parcial de z respecto a x. Hago lo mismo con este 2z, así que me va a quedar dos veces la derivada parcial de z respecto a x, ¿no? Y si derivo el x al cuadrado, pues eso tendría que ser igual a 2x, el y se hace 0, y aquí me quedaría menos 2y. Todo esto de aquí tiene que ser igualado pues a 0, ¿no? Y como puedes darte cuenta, pues ya encontramos la primera derivada parcial, que tendría que ser esta. Entonces lo que hago es factorizar y despejar, ¿no? Entonces aquí podemos observar que podemos factorizar la derivada parcial de z respecto a x. Me quedaría pues 2z más 2. Lo que está aquí en el lado izquierdo lo pasamos al lado derecho, ¿ya? En este caso me quedaría pues el menos 2x más 2y. Y finalmente, para calcular esta derivada, lo que tendríamos que hacer es despejar, ¿no? Entonces podría factorizar este signo negativo. Me quedaría por aquí 2x menos 2y. Y abajo me quedaría pues 2z. En este caso pues me queda 2z entre 2. Sí, efectivamente, ¿no? Lo colocamos aquí pues como un 2z. Vamos a colocar aquí más 2. Si deseas puedes simplificar, sacas mitad, mitad. No hay problema. Pero bueno, aquí tendríamos que nosotros aplicar de esta forma, ¿no? Tendríamos que tener mucho cuidado que no aparezca un producto de funciones, porque cuando aparece un producto de funciones tengo que aplicar pues la derivada del producto. Felizmente aquí no apareció un producto de funciones, pero esto es un poquito operativo en realidad, ¿no? Entonces, la idea es que estas derivadas que nosotros estamos planteando se puedan calcular de una forma más directa, una forma más sencilla. Y eso será posible, por supuesto, ¿no? Por eso que justo hoy día vamos a trabajar con el teorema de la función implícita, ¿no? Y esto me permite calcular estas derivadas de una forma más sencilla, ¿correcto? Bien, para ello tengo que, en este caso, pues dar los conceptos, dar las condiciones para poder utilizar este teorema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Ya, para poder trabajar con este teorema, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una función implícita. Claro que eso tú lo conoces como una superficie de nivel, efectivamente, pero ahora lo vamos a conocer como la función implícita, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que encontrar una ecuación que esté igualado a cero. Así como hemos trabajado en los planos tangentes, ¿te acuerdas? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar una ecuación que esté igualado a cero. Y esa ecuación pues tendría que ser para nosotros prácticamente ya lo que es la función implícita. Y esta función implícita pues definitivamente está en R3. ¿Por qué? Porque tiene tres variables, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es encontrar esta ecuación, ya que el z, que nosotros pues ya lo conocemos, este z que está por aquí, en este tipo de funciones, ya deja de tener esa jerarquía y decir pues no, que el z depende de x e y. Cuando nosotros ya expresamos la función implícita, x, y y el z simplemente son variables. Todos tienen la misma jerarquía. Ninguna ya es una función. Las tres ya se comportan como variables, ¿correcto? En cambio, cuando tú aplicas la derivación implícita, en este caso por aquí, lo que haces pues es tener en cuenta que el z es la función, por eso que agregamos la derivada parcial. En cambio aquí ya estamos generando que las tres pues tengan el mismo nivel. X, Y y Z siguen siendo variables, ¿ya? Por ejemplo aquí, tenemos esta ecuación. Entonces, lo primero que podríamos hacer es intentar despejar el Z en función de X e Y. Profe, pero aquí aparece un z al cuadrado. Bueno, ya se hace un poquito complicado. ¿Por qué? Porque lo podría yo despejar, tendría que sacar la raíz cuadrada. Vamos a tener dos signos, más, menos, pero nos faltaría alguna condición más para trabajar con una de ellas. Pues no puedo trabajar con los dos signos a la vez. Entonces como que ya me faltaría pues más condiciones, ¿no? Y además también se formaría radicales. Entonces la idea es que toda esta expresión, toda esta ecuación que tú has encontrado, toda esta ecuación, sea para nosotros nuestra función implícita, ¿ya?
Entonces, todo esto que estoy sombreando, que está por aquí, esta sería para nosotros nuestra función implícita. Es decir, nuestra función de tres variables, x, y y z, es igual todo lo que ves por aquí. 3x al cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado menos 2. Esa sería para nosotros nuestra función implícita. Ya no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? No, en este caso, cuando tú ya encuentras esta función implícita, vamos a tener que derivar respecto a las tres variables. ¿Por qué? Porque el teorema trabaja en función de fórmulas. Entonces, como ya estás generando esta función implícita, las tres letras que estamos colocando aquí simplemente son variables. Ya este z deja de ser la función. El z simplemente va a ser un indicador para calcular la derivada de z en función de x e y. Pero en la función implícita, las tres tienen la misma jerarquía, como estamos comentando, ¿no? Las tres simplemente son variables. Aquí ya no hay función. La única función es el f. ¿Sí? Ya. Y justo vamos a utilizar, pues, ¿no? El teorema. Entonces, ¿qué condiciones tenemos que tener para poder utilizar el teorema de la función implícita? Muy bien. Una vez que ya tú puedes encontrar esta función implícita, ¿sí? Nosotros ya podemos utilizar el teorema, pero tenemos que verificar tres condiciones muy importantes. ¿Cuáles son estas condiciones para aplicar este teorema? ¿Ya? Bueno, aquí está para un espacio generalizado, está para un espacio, pues, R a la N. ¿Ya? Aquí lo que tienes que darte cuenta es lo siguiente, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando con funciones de dos variables, ¿cierto? Ya está. Pero cuando tú generas tu función implícita ya se encuentra en un espacio más. O sea, en R3. Y tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, si tú estás en un espacio n-dimensional, donde estás trabajando con n componentes, entonces mi función implícita significa que está en un espacio más, es decir, en el espacio n más 1 dimensional, ¿ya? De variable obviamente real, pues, ¿no? O sea, siempre por definición, la función que vas a encontrar está, pues, en un espacio más, es decir, va a contener una variable más. Es lo único que te está diciendo este teorema, ¿ya? Bien, una vez que tú determinas tu función, sobre todo pues identificas en qué espacio se encuentra, lo primero que tienes que hacer es encontrar la ecuación, esa función que está igualado a cero. Es un paso muy sencillo, como te has dado cuenta, simplemente tenemos que formar o despejar, ¿ya? Así como el ejemplo anterior, tengo que encontrar una ecuación y esa vendría a ser prácticamente mi función pues implícita, ¿no? Eso no es muy complicado en este caso de encontrar, eso es realmente sencillo, ¿ya? Y lo que nosotros pues vamos a considerar ahora que todas estas derivadas, ¿sí? Estas derivadas, ¿ya? Son funciones que van a ser continuas, o sea, van a existir sus derivadas parciales, ¿ya? ¿Correcto? Y algo muy importante aquí es que la derivada parcial de f respecto de z en algún punto de un dominio restringido, esto tiene que ser diferente de cero. Esa es una condición muy importante, sobre todo cuando analizamos problemas de contexto, ¿no? Donde tenemos que el dominio está restringido. Y estas son las tres condiciones que nosotros tenemos que verificar para poder utilizar el teorema. Una vez que verificamos estas tres condiciones, ¿ya? Lo que voy a hacer es determinar mis derivadas parciales. Ojo, esto se puede decir que usamos, pues, ¿no? Como especie de un cambio de variable, estamos utilizando una herramienta matemática que es la función implícita para calcular nuestras derivadas parciales, ¿ya? Es decir, tu problema original es un z, que es una función de variable x e y. Entonces yo tengo que determinar el z respecto a x y el z respecto a y. Pero para poder calcular estas derivadas, lo tengo que hacer a través de la función implícita. Por eso que aquí, de forma generalizada, como puedes observar, ya esta es la formulita de manera general,
la derivada parcial de z en relación a cualquier variable. Aquí como se está trabajando en un espacio dimensional, entonces este z depende pues de x1, de x2, de x3, así de forma sucesiva hasta de xn. Como estamos trabajando con n componentes, entonces yo puedo calcular derivada de z respecto a x1. Puedo calcular derivada de z en relación a x2 y así de forma sucesiva. Por eso que aquí estás viendo derivada de z en relación a estos xy. XY porque trabajo pues con las n componentes, ¿no? Entonces, para que puedas calcular cualquiera de estas derivadas parciales, tenemos que recurrir a esta formulita. Es una fórmula ya generalizada. ¿Y en qué consiste? Aquí ya trabajamos con la función implícita y lo que hacemos es derivar la función implícita respecto a la variable que tú quieres analizar. Si yo quiero determinar la derivada parcial de z respecto de x3, entonces para mi función implícita lo derivo en relación a x3. O sea, es la misma variable que estamos trabajando. Y esto tiene que estar dividido sobre la derivada parcial de la función implícita respecto de z, o sea, de la función. Esta división multiplicado por menos me determina esta rapidez, me determina esta razón de cambio, me determina esta derivada parcial. ¿Ya? Así vas a aplicar para todas las variables, ¿no? Dependiendo pues lo que te pida el problema. ¿Ya? Entonces, este es el teorema generalizado. Aquí estamos trabajando pues para n componentes. ¿Ya? Obviamente nosotros no vamos a trabajar pues con n variables, pues definitivamente. Nosotros solamente estamos trabajando con dos variables. Eso significa que este teorema, que esta fórmula, se puede desglosar para lo que nosotros queremos en realidad, que es trabajar con X e Y, nada más. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a simplificar. Así que no te vayas a asustar, no te vayas a preocupar por esto. Repito, esto está para un caso generalizado. Lo que nosotros tenemos que aprender es, sobre todo, para funciones de dos variables. Nada más. Eso significa que en la siguiente diapositiva ya es una forma más reducida. ¿Por qué, profesor? Porque ahora esta derivación implícita está en relación a una función de dos variables. Pero para calcular esas derivadas parciales, lo vamos a hacer a través de la función implícita, ¿no? Por eso es que tienes que encontrar esa ecuación, esa función de tres variables. Y lo que hago es calcular solo dos derivadas parciales respecto a X, respecto a Y. Pero como estamos utilizando la función implícita, entonces la función implícita va a ser derivada sobre la variable que quieres calcular, en este caso respecto a X. Y si es con respecto a Y, hago también lo mismo. Como puedes observar, el denominador no cambia. El denominador es la derivada parcial de la función respecto z para ambos casos. Y esto pues está multiplicado por un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea es que esto pues tú lo comprendas, porque realmente esto es un método muy efectivo, sobre todo reduce el proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear un ejemplo en todo caso para que puedas darte cuenta cómo se trabaja en función a este teorema. ¿Ya? Vamos a colocar pues un ejemplo que ayude a entender este proceso. ¿Ya? Entonces vamos a colocar una función pues no muy extensa. Podríamos colocar tal vez, a ver, un z cuadrado más 2 veces z, ¿sí? Menos 3 veces pues x por y por z igual a c. ¿Ya está? Ok. Entonces si yo tengo esa función, pues yo tendría que derivarlo. ¿Ya? Y lo podemos hacer derivando de forma directa, o sea, no habría problema, ¿cierto? Si tú utilizas la forma directa, ya lo hicimos a través del ejemplo, colocamos por aquí, tendríamos que derivar toda esta expresión. Z cuadrado más 2z menos 3 veces x por y por z. Tendríamos que derivar también el lado derecho. Mira, ahí está. Pero aquí ten en cuenta que si lo haces de forma directa, recuerda que debo derivar utilizando la regla de la cadena. Cuando tú derivas ello, te va a quedar 2z por ¿quién? Por la derivada parcial de z respecto a x, ¿no? Derivamos este 2z, lo cual te quedaría 2 veces la derivada parcial de z respecto a ¿quién? Respecto a x.
Si derivamos esta parte que está por aquí, aquí hay que tener cuidado porque hay un producto de funciones. Así que deberíamos colocar derivada del primero, lo cual me quedaría menos 3 veces yz, y luego quedaría menos la derivada del segundo, que tendría que ser menos 3xy por la derivada de z respecto de quién, de x. Obviamente eso está igualado a 0. Entonces aquí podemos factorizar nuestra derivada parcial de z respecto a x, y esto me quedaría 2z menos o más 2 menos 3 veces x por y. Esto es igual, bueno, lo que me queda sería este término, que es 3 veces yz, ¿sí? Y finalmente, pues lo que hacemos es pasar a dividir, ¿no? Pasamos a dividir. A ver, en este caso me quedaría, pues, 3 yz, todo dividido a través de 2z más 2 menos 3x por y. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Ya. Ok, como te das cuenta, es un poquito operativo si yo lo trabajo de forma directa. Profesor, ¿y qué pasaría si usamos el teorema? Ya. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando el teorema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ya, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar una función implícita. Vamos a colocar por aquí 3xyz. Esto lo igualamos a 0. ¿Ya? Entonces lo que hago, como la ecuación ya está igualado a 0, entonces todo lo que está por aquí sería para nosotros una función f mayúscula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos nuestra función, pues f mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Sobre esa función f mayúscula, pues vamos a calcular nuestras derivadas parciales. Derivamos respecto a x, lo cual no debería ser complicado para ti. Eso es menos 3 veces x por y. Derivas esa función implícita respecto de y. Tendría que ser para nosotros menos, ¿ya? A ver, en este caso estamos derivando respecto a x. Entonces aquí va a cambiar. Aquí tendríamos que colocar menos 3 veces yz. Si derivo respecto de y, tendría que quedarnos menos 3 veces xz. Y si derivamos esto respecto de z, ¿qué debería quedarnos? Nos queda pues un 2z más 2 menos menos 3x por y. Mira, una vez que has calculado ya tus derivadas parciales, ya podría calcular lo que me pide. Es decir, derivada parcial de z respecto de x. Y eso por fórmula es la división, ¿no? Acá si deseas puedes colocarlo así. F sub x sobre f sub z. Y en este lado podemos colocar f sub y, f sub z. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar pues mis derivadas parciales. En este caso para la primera, ¿ya? Y aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Colocamos por aquí menos, ¿ya? Y vamos a colocar pues la derivada parcial que tendría que ser menos 3 veces yz. Y en la parte de abajo colocamos este 2z más 2 menos 3 veces x por y. Y como puedes observar, ¿qué es lo que nos ha quedado, no? En la parte de arriba nos quedaría 3 veces yz. Y en la parte de abajo sería 2z más 2 menos 3 veces x por y. Y con ello estaríamos terminando. Como puedes observar, los resultados que hemos encontrado, que está por aquí, con este por aquí, son idénticos. ¿Ya? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? De repente alguno dice, bueno, profe, no sé, a mí me parece más sencillo trabajar de forma directa. Bueno, hazlo de esa manera. Alguno dice, no, profe, para mí es más efectivo trabajar con el teorema de la función implícita. Generamos una función,
derivo parcialmente y lo reemplazo en mi fórmula. Ya está. Entonces, tú ya puedes escoger el método que quieres. Pero mira, la ventaja aquí es que si yo quisiera calcular la derivada parcial de z respecto a y, como ya he calculado mis derivadas parciales, esto ya es rápido, ¿no? Solo debo reemplazar mis resultados, ¿no? El negativo de, y aquí colocamos esto, ¿no? Menos 3 veces, pues, xz, y acá aquí colocamos, pues, 2z más 2 menos 3xy. Mira, y ya calculé de forma directa la otra derivada parcial. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Repetir el proceso, pero derivando respecto a y. Y ojo que aquí hay un producto de funciones, ¿no? Entonces tengo que hacer todo eso, tengo que factorizar, tengo que despejar. ¿Ya? Entonces, bueno, ya te lo dejo a tu criterio, ¿sí? ¿Qué método utilizar para calcular las derivadas parciales? Puedes utilizar la forma que a ti más te convenga, ¿ya? Estamos mostrando una estrategia, una forma diferente para que estas razones de cambio se calculen de una forma más simplificada, ¿ya? No sé si tienes alguna pregunta respecto a eso. Profe, una consulta, buenas noches. ¿Qué tal? Dime, Este, ¿cuál es tu F, consulta? F era X, Y, Z, ¿verdad? F, F efectivamente es la función de variable x, y, z. Así es. ya. Pero cuando está así, ¿se deriva respecto a los tres o ha transformado Z para que solo deriva respecto de X y de Y nada más? No, en este caso, esa función implícita lo que hace es considerar x, y z como variables. Las tres son variables. Entonces lo que hago es derivar parcialmente respecto a las tres. Respecto a x, respecto a y respecto a z. Se deriva respecto a las tres variables. Cuando ya calculas la derivada parcial de la función que es el z respecto a x, ya en ese caso recurro a la fórmula, ¿no? Porque esta fórmula está en relación a la función implícita. Y ahí colocamos pues las derivadas parciales que hemos calculado previamente, ¿no? Y con eso ya estarías respondiendo lo que te pido. Pero Profe, sí, hay varias combinaciones, ¿no? Por ejemplo, yo podría calcular la derivada parcial de X con respecto a Z, de Y con respecto a Z, de X con respecto a Y. en realidad lo que pasa es que ten en cuenta que z es la función. Entonces z es tu función. ¿Por qué generamos una función? Porque es como decir, es un medio, es una transformación, es un cambio de variable, pero luego tengo que regresar al estado natural. Entonces, yo no puedo combinar el f sub x, o mejor dicho, puedo en este caso invertirlo. O sea, puedo colocar f sub z arriba y f sub x abajo. O sea, no puedo combinar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi función que es el z en relación x e y. O sea, yo no puedo combinar, eso no se combina. O sea, las fórmulas ya están establecidas para que puedas calcular tus derivadas parciales. ¿Ya? Creo que por ahí me comentas las combinaciones que se puede hacer. No, en realidad, para ya la derivada parcial de z respecto a x, la fórmula es esta. Es el f sub x entre f sub z. Si yo quisiera calcular la derivada parcial de z respecto de y, la fórmula ya está establecida. Es f sub y sobre f sub z. No puedo hacer más combinaciones. ¿Ya? Al menos para esta función de dos variables. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a esto. El proceso en realidad no es muy extenso. El proceso es muy sencillo y muy simplificado. Basta que encuentre una ecuación igualado a cero, a él le voy a llamar mi función implícita. Y lo que hago es derivar parcialmente para que luego lo lleve a mi fórmula. Se acabó. De esa forma calculamos estas derivadas parciales. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta respecto a esto. ¿Ya? Entonces, pues no. Veamos algunas aplicaciones adicionales a esto que se puede trabajar con ello. Ya, vamos a colocar ahí pues hay un par de ejemplos, preguntas pues parecidas a nuestras evaluaciones, ya a futuro, ¿no? Sí, muy bien, no sé si hay alguna consulta. Efectivamente, sí, si lo haces de forma directa, toma un poco más de tiempo, sobre todo el tipo de función que tengamos. ¿De dónde salió el 3YZ? Ahí me perdí en el ejemplo uno. En este caso, te refieres a esto, ya. Ese es el detalle, ¿ves? Si tú lo trabajas de forma directa, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Nosotros estamos derivando respecto a x a menos 3x, y, z, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el menos 3xy representa una función y el z representa otra función. Entonces, cuando tú derivas o vas a derivar respecto a x, entonces aquí hay un producto de funciones. Tú dirás, profe, pero si yo veo el z, pero ten en cuenta que el z es una función de dos variables, que está relacionado con el x. Entonces aquí debo aplicar la derivada del producto. Entonces, por fórmula, ¿qué es lo que queda? Derivada del primero, debo derivar respecto a x. Entonces, derivada de x se cancela, sale la unidad. Me quedaría menos 3y por z. Entonces, la derivada del primero sería menos 3y por la constante que sería z. ¿Ahí está? Luego viene la derivada del segundo. Entonces, repito toda esta primera función, que es el menos 3x por y, por la derivada del segundo. Es decir, derivada parcial de z respecto a x. Y eso es justo lo que hemos colocado en la parte de abajo, sino que aquí he trabajado directamente la derivada del producto y lo hice rápido, ¿no? Pero ese es el detalle. Trabajar de forma directa significa que tengo que tener presente que el z es una función de dos variables. Y eso a veces complica la situación, ¿no? Porque a veces nosotros lo hacemos rápido, derivamos y nos olvidamos que el z es una función de dos variables. Y ahí podemos cometer un error. Entonces, para evitar esos errores, por eso es que trabajamos con la función implícita. Ya en la función implícita, yo ya me olvido que el z es la función de dos variables, porque ahí simplemente lo derivo de forma independiente, para x, para y y para z. Por eso que aquí ya es poco probable que tú te equivoques, ¿ya? En cambio, en la primera, sí, pues, ¿no? Si yo me olvido, me puedo equivocar, ¿ya? Y sobre todo, pues, ambos me llevan a la misma respuesta. No existe la posibilidad de que ambos sean resultados diferentes. Eso no puede pasar. Cualquiera de los dos métodos que tú vayas a tomar siempre te lleva a la misma respuesta. ¿Ya? Bien, entonces yo te sugiero que lo hagas con la función implícita, pero eso ya depende de ti. ¿Sí? Bien. A ver. Vamos a practicar, vamos a poner en práctica esto, porque recuerda que ya estamos próximos a nuestra evaluación. A ver, me gustaría que este ejercicio, pues, tú lo intentes, ¿no? Y si ya lo tienes, pues, me comentes que ya lo has logrado. Yo hago la solución para corroborar, ¿sí? Muy bien. Bueno, en ese caso espero que lo hayas podido resolver. Como te has dado cuenta, pues esto no es muy complicado. Ya, entonces, bueno, yo voy a recurrir a la función implícita. Si tú deseas, ya te dejo para que practiques con la forma directa. Entonces, lo que yo quiero encontrar es una ecuación que ya esté igualado a cero. Y como puedes darte cuenta, pues la ecuación ya está igualado a cero. O sea, prácticamente ya está acomodado, ¿no? Entonces, esta función que ves por aquí, para nosotros será pues nuestra función implícita, nuestra función
f mayúscula de 3 variables, ¿ya? Todo esto es nuestra función de 3 variables. Entonces, ¿qué necesito yo de esta función de 3 variables? Pues es derivar parcialmente, ¿no? Aquí está. Bueno, para ser más formales podemos colocar así. Entonces derivo todo respecto a x, ¿no? Si derivamos todo respecto a x, bueno, con cuidado, me tendría que quedar pues y cuadrado. Esto se va, y solamente me queda por aquí el 3x al cuadrado. Derivamos parcialmente respecto de y para esta función implícita, es una función de 3 variables, ¿ya? Y lo cual me quedaría en el primer término, pues 2x por y. En el segundo término me quedaría solo el z al cuadrado, y lo demás se anula. Y finalmente calculamos nuestra derivada parcial respecto de z, aquí está por aquí, y eso tendría que ser para nosotros, derivamos, el primero se va, el segundo quedaría pues 2 veces yz, y aquí la derivada de z al cubo pues es igual a 3z al cuadrado. Se acabó. Ya hemos terminado, ¿no? Estamos a punto de terminar este ejercicio. Entonces, para poder calcular la derivada parcial de z respecto a x, debes recurrir a tu formulita, que es menos f sub x sobre f sub z. Por favor, no lo vayas a hacer al revés. Suele pasar que el estudiante se emociona en esa parte y piensa que arriba va el f sub z porque acá dice z y abajo coloca el x porque acá dice x. No, eso no se hace. ¿Ya? La fórmula ya está establecida. Es f sub x entre f sub z. ¿Sí? Por favor, no estés inventando fórmulas. Bien. En ese caso, una vez que ya tenemos nuestras derivadas parciales, solo tenemos que reemplazar y el problema ya se termina. Colocamos el negativo por aquí, una rayita, ¿sí? Y lo reemplazamos, ¿no? Entonces vamos a colocar en este caso, pues, y cuadrado más 3 veces x al cuadrado. Y en la parte de abajo colocamos, pues, ¿no? 2 veces yz más 3 veces z al cuadrado. Se acabó, mira. Qué rápido. Qué efectivo es usar este método. Vamos a calcular ahora la derivada parcial de z respecto de y. Nuevamente, la fórmula ya está establecida. F sub y sobre f sub z. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar este cálculo que hemos hecho previamente, ¿no? Colocamos aquí el f sub y, por aquí lo tenemos, 2 veces xy más z cuadrado, y en la parte del denominador colocamos lo mismo que hemos colocado en la primera, ¿no? 2yz más 3z al cuadrado. Y el problema acaba de terminar. Entonces, repito, yo te sugiero que trabajes con este método porque así, pues no, puedes encontrar la respuesta de una forma directa y sin equivocarnos, ¿no? Aquí ya, repito, ya me olvido por un momento que el z es una función y solo pues me encargo de derivar parcialmente y llevarlo a la forma. No sé si tienes alguna pregunta, Sí, alguna profe, una consulta, consulta. disculpe. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Por ejemplo, Ujú. la función que está arriba, usted lo anotó como f, x y z, ¿verdad? Así es, sí. Abajo que usted escribió, es claro, esa, ya. En Ajá. la primera lo puso f de x, porque está haciendo referencia que deriva de que de z respecto a x. No, toda la función. Lo que pasa, a ver, si no, aquí en todo caso, para que quede mejor aún, a ver, vamos a colocar. Cuando yo coloco que todo esto de aquí es el f, significa que aquí al costadito puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer esto. Puedes definir una función de 3 variables. Colocas aquí, mira mi función de 3 variables. Y debo repetir toda la ecuación, ¿no? X, y cuadrado, más y, z cuadrado, más z al cubo, más x al cubo, menos 4. O sea, esa es mi función. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, de toda esta función, debes derivar respecto a x, que es mi primera variable, pues, ¿no? Estamos derivando respecto a x. Entonces, tú tienes que enfocarte dónde está el x, dónde está el x.
Lo demás, por derivadas parciales ya conoces que los demás se hacen constantes. Y la derivada de las constantes pues se hacen cero. Por eso que cuando tú derivas el primer término, derivada de x, te sale la unidad. 1 por y cuadrado, y cuadrado. El yz cuadrado es constante, se va. El z al cubo es constante, se va. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. O sea, tienes que derivar tú parcialmente respecto de cada una de las variables de forma independiente. Una vez que has calculado para x, haces lo mismo, la misma expresión, lo derivas respecto de y luego lo derivas respecto de z. Todo de forma independiente. No sé si me estoy dejando entender con ello. Y Sí, entonces, profe, por sí, eso es que estoy el colocando. procedimiento es fácil, profe. Lo que yo me preocupo Ujú, es en escribir mal lo que usted precisamente ujú, comenta, es a ok, inventar fórmulas con esas, claro, en cuanto a la formalidad. Entonces, ajá. podría anotar, profe, me disculpa el atrevimiento. Ahí, por ejemplo, este de eh, acá yo podría, es de la derivada parcial de la función con respecto ajá. de x, así podría ser. Claro, como notación, efectivamente, creo que sí, sí, puedes trabajar ello. Creo que O, tú quieres o es colocar derivada esa de Z, notación. no es derivada de Z con respecto a X, ¿no? Así No, 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 sería, no. ¿no? Eso es lo que estoy colocando aquí. Sino que por simplicidad, para no estar colocando fracción, yo he colocado pues f sub x, ¿no? Bueno, puedes trabajar con las dos porque las dos son equivalentes, pues, ¿no? En realidad las dos son iguales. Si tú quieres trabajar con la fracción, pues hazlo. Sino que el f sub x, ¿te acuerdas que comentamos en derivadas parciales? Lo colocamos ahí como observación. La derivada parcial de f respecto a x también se puede colocar como f sub x, ¿no? Entonces simplemente es por notación. Si tú deseas, trabajas con la fracción. No hay problema. Repito, esas expresiones son equivalentes. Si deseas, en vez de colocar f sub x, entonces tú puedes colocar aquí, pues, ¿no? Lo que tú estás comentando. Para él puedes colocar derivada parcial de f respecto a x en cualquier punto. Si gustas, puedes trabajar con ello. No hay problema. Es lo mismo. ¿Ya? Haces lo mismo también con y hago lo mismo con el z. No hay problema. Repito, son equivalentes. ¿Ya? No sé si con eso he podido aclarar tu duda, tu consulta. Ya no sé si hay alguna otra consulta adicional. Normal, pueden preguntar. ¿Ya? Entonces, hay que recordar esto nada más. Recordamos las formulitas. Esas formulitas tú ya lo vas a tener en realidad. Pueden armar ustedes sus formularios. ¿Ya? Porque en realidad estamos trabajando la parte virtual y tú vas a tener todas tus herramientas pues a tu disposición. Sino que hay que practicar, porque por más que tengamos todas las herramientas y no practicamos, nos vamos a saturar y no vamos a saber qué hacer en el momento del examen. Entonces tú ya tienes que tener ordenado toda tu información, tus fórmulas, tus calculadoras, no sé, tus programas por ahí que te ayudan a verificar el proceso. No lo sé, todo ya lo vas a tener a la mano. La idea es que lo organices para el momento del examen, pues lo utilices adecuadamente, ¿no? No es que te vayas a poner pues a ver un tutorial, cómo se resuelve con el simbolado, o sea, en ese momento del examen pues ya tú tienes que estar preparado con todas tus herramientas. ¿Está claro? ¿Sí? No te vas a poner pues ver un video, cómo se resuelve este ejercicio, ¿no? O sea, la idea es que tú ya para el examen, tú ya estés preparado. Recuerda que nosotros, o yo estoy haciendo pues todo el proceso para que tú simplemente te encargues de practicar esos ejercicios y tú entiendas la idea de ese proceso. Lo que va a pasar en la evaluación es que yo simplemente voy a cambiar el enunciado, que va a ser similar, pero tú tienes que tener en cuenta pues cómo se resuelven esos problemas, ¿no? Por eso que aquí estamos colocando como especie de plantillas. Tú lo que haces simplemente es editar. Bien, no sé si tienes alguna pregunta adicional. Entonces es una pregunta tipo examen. Ya. Algo esencial menos por ahora. Ya cuando trabajemos pues para el parcial, quizás por ahí indiquemos preguntas un poquito más elaboradas. ¿Ya? Ok. Para esta semana o para esta sesión tenemos un taller. ¿Sí? No quiero saturarte con algunas otras preguntas que creo que por ahora no es pertinente. Y entonces voy a darte un tiempo para que puedas trabajar dos preguntas tipo lo que viene en tu examen, ¿ya? Y me gustaría que eso lo presentes antes que acabe la sesión, ¿no? La idea es que tú administres tu tiempo, practiques. Yo sé que ahorita de repente estás en el estadio o estás en cualquier otro lugar,
pendiente del partido, no lo sé, pero al menos estos minutos que tú te concentres, ¿no? En hacer pues ahí estos dos ejercicios que te voy a proponer porque van a ser preguntas similares a lo que viene en tu evaluación. ¿Ya? No, profe, ahorita estoy en el corredor, estoy, pues no sé, en el metropolitano, estoy en el tren, profe, estoy como sardina. Bueno, si tienes ahí un espacio, sería bueno pues que lo hagas, ¿no? ¿Ya? Pues aquí te voy a dejar pues dos preguntitas muy puntuales. Ajá. Ya en todo caso vamos a dar un tiempo extendido, pero mientras tanto pues ve visualizando el ejercicio, ve revisando. Sí, no tengo problema alguno. Ya, entonces yo tengo que dejarte pues el tallercito. Para aquellos que ya lo pueden ir desarrollando sería extraordinario, si no pues ya lo vas mentalizando, ¿no? Claro, sí, sí, yo te comprendo, no te preocupes. Ahorita tal vez si puedes hacerlo sería genial, ¿no? Estos ejercicios lo tienes que trabajar a lo mucho, pues 10 minutos por pregunta. Bien, aquí les voy a dejar las preguntitas para que lo puedan ir desarrollando. Esto corresponde pues al taller número 3, ¿sí? Aquí está. Dos preguntas muy puntuales, ¿ya? Primera pregunta, determine, ¿ya? Determine la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie. Vamos a ver aquí. Indicamos la superficie, una superficie muy sencilla, no quiero complicarte pues mucho la vida, ¿ya? X al cuadrado menos 2y cuadrado menos 5 veces X por Y por Z, igual en este caso pues 14. Determina la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie dada, esta es tu superficie, ¿sí? En el punto, te voy a dar un punto, en el punto 4, 1, 0, ¿ya? Eh, ok, no hay problema, ¿sí? En este caso dejamos una segunda preguntita, ¿ya? Vamos a pedirte lo siguiente. Sea z una función de dos variables, ¿ya? Aquí está. Te voy a pedir lo siguiente. Determine, ¿ya? La derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto de y. Si se conoce la ecuación. ¿Qué ecuación se conoce? Pues no, que z, o que s, mejor dicho, s tiene como ecuación, vamos a colocar por aquí, es más, voy a colocar directamente la ecuación, ¿sí? Una ecuación muy sencilla, ¿ah? Para que vayas practicando. X al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces x por y por z, ¿ya? Más seno, ¿sí? De x por y más y por z. Igualado pues a 0. Bien, solamente esas dos preguntitas para tu taller número 3. Ya son preguntas muy puntuales. Ya hemos trabajado en clase. Tú ya tienes tus apuntes. ¿Ya?